al principio TikTok no le tenía fe, pero hoy me di cuenta que es la mala costumbre de la sociedad, de criticar algo, de decir eso no sirve, eso no se da, pero yo creo que nosotros que estamos en este mundo digital, lo que va llegando es donde hay que adaptarse. O sea, si mañana sale otra red social, no hay que decir no, pero también la disponibilidad. Medellín no tiene tanta disponibilidad de tierra para construir. Medellín esta semana pasada pasó los topes de valores en metro cuadrado más altos del país. Entonces nosotros ya tenemos metros cuadrados hasta de 18, hay unos proyectos comerciales hasta de 22 millones de pesos metro cuadrado. No es que sea muy fan de Westcol, pero sí lo admiro mucho, que es un pelado de mi edad. Él estuvo mirando propiedades. Era este. Uy, parce. Parce, yo lo vi, yo me enamoré. Ay, Estaba con Chanti en el stream y le dice a Chanti como que ve, yo quería comprar esta propiedad. Era un rancho tipo mexicano y sale tu Instagram. Y a mí me pareció curioso y yo dije, ¿será que...? Porque él dijo que lo había visto pero que no lo compró. ¿Tú le mostraste ese rancho a Westcol? Podemos saber en qué precio compró el penthouse. Medellín es cultura, arte y sobre todo un mundo inmobiliario lleno de oportunidades y por eso invitamos a Sebastián Vélez a este podcast de Trasfachada para que nos cuente todo sobre Medellín en el tema inmobiliario. Sebas, bienvenido. Muchas gracias. Por acá bienvenidos también y en un lugar que estamos desarrollando muy especial y la verdad que todo este proyecto que están realizando nos parece muy interesante y la idea es aportar, que la gente Gracias, aprenda gracias. desde otras partes también. Gracias, gracias. Bueno, primero que todo, agradecerte por abrirnos las puertas. Estamos actualmente en un proyecto que estás manejando. ¿Cómo se llama este proyecto? Ese proyecto se llama Casa Laureles. Casa Es Laboral. un proyecto de una de las empresas que yo tengo que se llama Robin House y es un tema de inversión, de rentas cortas y estamos en una zona pues de Medellín que tiene mucha valorización que es Laureles. Ujú. Entonces ya este proyecto estamos prontamente en entrada de operación. Ya hablaremos un poquito de Robin House porque veo que manejas varias empresas, que una es Sí, arquitectura y esposas, creo que se llama. sí, lo que pasa es que entrando pues como para que nos ubiquemos un poco, yo tengo 4 empresas, Ajá. pero cada una está segmentada en un nicho de público. Ujú. Robin House es rentas cortas, compramos, construimos, diseñamos y reformamos para operar en Airbnb. La otra se llama After Design, que es donde tengo los socios que son Camilo y Verónica, que son arquiesposos. Ellos son arquitectos, Mm, entonces se enfocan en desarrollo de arquitectura, construcción, vivienda, comercial. Otras 2 empresas que son inmobiliarias, una se llama Elemental y la otra se llama Tierra Generación de Proyectos. Entonces mucha gente me dice, bueno, ¿y por qué tantas empresas? ¿Por qué tanto proyecto? Y en realidad fue porque involucré como personas que son pilares para mí con la facilidad de poder acceder a otro tipo de mercados. claro, Porque una persona, uno como empresa, únicamente abarcar tanto es imposible. claro. Entonces, desde la venta de un apartamento, un penthouse, un lote, la persona lo compra, quiere reformar, en las empresas les ofrecemos todos los servicios de diseño, construcción, reformas y también asesorías. Entonces, mantener como una linealidad es que el cliente nunca lo dejamos ir. O sea, mantenemos un círculo con el cliente y eso nos ha funcionado porque no tenemos que expandirnos a buscar masivamente, sino que con el público que tenemos se personaliza y se mantiene un flujo constante de trabajo. Claro, o sea, del cliente, de un solo cliente pueden salir bastante negocios. Te voy a dar un ejemplo. Un cliente nos compró un penthouse de 3.000 millones de pesos, hizo una reforma en inversión de casi 2.500 millones de pesos. Solo en ese negocio se pudieron dar como 3 negocios en paralelo, porque también estaba el tema de los diseños, todo el tema de proveedores, materiales. Entonces, no, nosotros no tratamos dentro de la filosofía de las empresas de ir solamente por una venta o la comisión, sino prestar un servicio integral que la gente permita acceder desde un mismo lugar a muchas facilidades de servicios. Entonces, que la gente tenga todo en un mismo lugar y también que sea muy personalizado, ¿Ok? porque nosotros manejamos pues un rango alto de propiedades, pero también hay que manejar, es un tema de garantías, que es lo más difícil, por ejemplo, en construcción, también en temas de ventas desde la asesoría legal, porque muchas personas ni se asesoran desde lo tributario. Y cuando ya hacen una venta o una compra, miran los impuestos que pagan y pues en este mundo inmobiliario sabemos que esto es muy cambiante y son unos porcentajes grandes. Entonces sí, nos vamos mucho por esa línea, muy técnica y pues ya tenemos 9 años trabajando en el mercado. Súper. Bueno, de esos 9 años, yo quiero saber
¿Cómo llegó Sebas al tema inmobiliario? ¿Cuál fue su primer acercamiento? Bueno, yo soy ingeniero ambiental. La gente va a decir, bueno, ¿y qué hace un ingeniero ambiental vendiendo propiedades o trabajando en este mercado? Como que choca. Eso es choca, pero sí tiene mucha relación y yo te voy a explicar por qué. Yo me gradúo, yo hago prácticas en la autoridad ambiental que se llama Corantioquia y en esa autoridad ambiental empecé a tomar todas las riendas de lo que era la interventoría en el sector minero y constructor. Trabajé 2 años en ese sector público, tomé mucha experiencia y en paralelo que cuando ya finalicé empecé a crear una empresa que se llamaba Clean Consulting, que era de consultoría mineroambiental y de construcción. Entonces, en paralelo seguí estudiando, yo me especialicé, yo tengo maestría, perdón, una especialización que es en gestión y manejo del agua y en sistemas de información geográfica, que es la otra especialización. Y básicamente empecé a asesorar todo lo que hacía interventoría en esas empresas como autoridad ambiental, lo empecé a hacer ya es como privado. Entonces, de ejemplo, yo trabajé hasta en Urabá, monitoreando los cultivos de banano con drones en esa época. Eso fue 2015, 2016. Y prestaba todos los servicios. Entonces, necesitaban hacer un estudio ambiental porque hay que solicitar unos permisos. Yo tenía mi equipo de trabajo, mi empresa. Una empresa minera necesitaba un geólogo, hacía todo, entonces yo les prestaba y utilizaba muchas tecnologías. Entonces, en esa época, modelar con drones era muy innovador. Claro, entonces yo sacaba las fincas, cultivos, por ejemplo, un cultivo de palma de aceite en Santander, sacamos 1000 hectáreas mapeadas en 3D. Entonces, eso nos permitía medir, hacer pues como cierto tema de licenciamientos. Y en paralelo, ya teniendo tanta experiencia ahí, me empezaron a llamar de parcelaciones y de construcciones. Entonces, en las construcciones de acá de Medellín, me llamaban para que les hiciera todos los estudios ambientales. Y pues uno para hacer eso necesitaba un conocimiento básico pues de construcción y yo tenía ingenieros civiles, ingeniero de minas. Y de ahí salió, por ejemplo, las asesorías para parcelaciones. Y ahí fue donde dije, hay un negocio muy bueno, hay un mercado. ¿Por qué? Porque cuando ya entraba a hacer licenciamiento de las parcelaciones, me invitaban a hacer desarrollo. Entonces ya empezaba a involucrarme en la construcción de las vías, en todo el tema de desarrollo y la comercialización de las propiedades. Me retiré del sector minero porque es un sector muy complejo. Llegó un punto pues donde ya me cansé pues como de ese tema tan complejo de seguridad. Porque es complejo. La seguridad pues es muy difícil. Entonces había partes donde tocaba ir, no sé, límites entre el Chocó y Antioquia, ¿ok? Pero no sabías con quién te ibas a encontrar, si ibas a regresar, ¿ok? Una época, por ejemplo, acá en Urrao, que a un topógrafo lo secuestraron. Entonces ese tema en verdad sí es más delicado. Porque es complejo. Bueno, en realidad el tema de seguridad y en esa época ya venía lo del tema del proceso de paz, eso fue creo que gobierno de Santos, y pues yo me movía en muchas zonas, o sea, yo he viajado a La Guajira y Tolima, que conozco Colombia, te cuenta de eso. Acá en Antioquia, en el nordeste, en el Chocó, muy complejo también el tema de seguridad, entonces ya llegué a un punto donde estresaba, por ejemplo, tener los trabajadores en ciertas zonas y uno que lo llamaran, que temas de extorsión. Entonces ahí fue donde ya decidí como que bueno, vamos a dedicar más bien al tema de parcelaciones en zonas más urbanas, más centrales, en lo rural cercano a Medellín y pues que tenía mayor facilidad. Pero vivienda, No, en parcelaciones, loteo, lo que es loteo, coger una tierra, una finca, un cultivo grande y volverlo con norma, loteo de casa campestre para construir vivienda. para construir vivienda. Ok, ok. Entonces, en ese nicho nos especializamos mucho y de ahí venían ya todo el tema de licenciamiento, permisos. ¿Qué fue lo bueno? Que me involucraron mucho los desarrolladores de proyectos, entonces, claro, ya entraba en parte de sociedad y ya tocaba hacer un tema de comercialización. Y empecé redes sociales solo. Yo empecé las redes sociales como empresa, luego ya cambié a personal porque me di cuenta que la cercanía con las personas era más fácil desde una persona que desde una empresa, Una marca una personal. marca Pero tú personal. empezaste con Elemental. No, yo empecé con Tierras GP. Fíjate. Tierras se llama Tierra Generación de Proyectos. Ok. Entonces esa empresa sí nos permitió tener más flujo de desarrollo en cuanto a todo el tema de consultoría y vendíamos hasta fincas de aguacate. ¿Y cuánto llevas ya creando contenido? 9 años, desde que empecé la empresa sí, empecé a hacer contenido. 9 años. Sí. Pero como que yo te empecé a ver como Como marca personal, creo sí, que fue hace 3 años. 3 años. Hace 3 años. Y ahí tuve un crecimiento más grande con eso, Ok, porque la marca personal me ayudó mucho como a fidelizar otro tipo de comunidades. claro. Y cada tiempo, pues cada época tiene sus altibajos. Sí. Entonces sí generó eso.
Tú me decías ahorita, tras bambalinas, que no, o sea, no consumías redes sociales, pero ¿cómo te inspiras para crear contenido? A ver, no consumo en el sentido de que me la paso todo el tiempo revisando, sino que trato de sacar, no sé, por ejemplo, en el día, una horita como de interactuar con el equipo de nosotros, Claro. y generar como ideas. Ah, bueno, ¿qué está en tendencia? ¿Qué está haciendo la gente? Y yo trato de no compararme mucho. O sea, yo no me comparo con otras personas en el sentido de que es replicar o hacer algo. ¿Por qué? Porque me di cuenta que yo soy muy neutro en el sentido de que trato de ser muy abierto a que pueda llegar cualquier tipo de público. O sea, Ujú. aunque sé que tengo propiedades de mucho valor, pues la gente al final quiere volverse aspiracional. Claro. Entonces lo que trato de hacer es que la gente sea aspiracional a través del contenido de lo que hacemos. Pues, por ejemplo, mucha gente nos ve por el tema de los diseños. Entonces, apartamentos o casas de lujo y ven los acabados, los pisos. Ok. Entonces, eso es una inspiración para la gente que es de arquitectura, de Diseño diseño. interiores. Exacto. Claro. Entonces, eso lo tenemos muy presente. También mucho estudiante de ingeniería, arquitectura, que también, También te siguen por eso. sí, y generar contenido de valor, también el contenido de valor, por ejemplo, en el tema de construcción, movimientos de tierra, licencias, también lo tratamos de mover mucho. ¿Y recuerdas cuál fue tu primer video viral? Yo creo que el primer video viral, yo me demoré un año para vender la primera propiedad, desde que empecé, un año. ¿Un año? Una casa de lujo de más o menos 3.000 millones de pesos, pero me demoré un año para vender la primera. Eso fue, pues, no, es que tocaba trabajar Y te mucho. llegó el cliente por redes sociales. Sí, por redes sociales. Yo empecé en Facebook, Instagram y pues ya TikTok cuando llegó. Al principio TikTok no le tenía fe, pero ahí me di cuenta que es la mala costumbre de la sociedad, de criticar algo, de decir eso no sirve, eso no se da, pero yo creo que nosotros que estamos en este mundo digital, lo que va llegando es donde hay que adaptarse. O sea, si mañana sale otra red social, no hay que decir no, sino como antes tratar uno como la adapta. Ejemplo, primero TikTok, la gente decía no, eso es para bailar. Pero yo, por ejemplo, el 60% de las ventas de las empresas es por medio de TikTok. Por TikTok, más Sí, que por Instagram. más que por Instagram. Y el alcance es más orgánico. Ok. Pero hoy Instagram tiene mejor alcance en estos momentos. No sé qué está pasando con las actualizaciones, pero sí se A nota. veces, a Sí. veces juega ahí. Entonces, por ejemplo, hoy la gente trabaja mucho con lo que es Twitch, estas Sí. plataformas de Kick, de hacer, por ejemplo, live y todo. ¿Has pensado en eso? Sí, claro. Sí, En grabar como tu día. sí, lo que pasa es que no hay tiempo. Pero sí, claro, hay que mirar, porque si las tendencias de la gente más joven está llegando a ese nivel, hay que pensar por qué todo el mundo lo está haciendo. Sí. Entonces, yo creo que adaptarse es una de las formas que uno debe tener muy presente, porque es lo que pasa con las inmobiliarias tradicionales. Sí. Se quedan en la oficina, en el centro, y esperando a ver quién les va a llegar, y pues no se adaptan como a esa necesidad digital que se va dando. Por ejemplo, lo que hablamos de inteligencia artificial, ya creo que muchas empresas en el sector inmobiliario utilizan inteligencia artificial como los bots para generar un flujo de leads, y que se haya asesorado mejor al cliente. En este proyecto, por ejemplo, tenemos inteligencia artificial. O sea, los asesores se utilizan es a través de inteligencia artificial. ¿Y cómo la usan? O sea, ¿cómo es esa dinámica? Es el embudo de captar toda esa necesidad de los leads y llegar al punto de agendarle cita al asesor con el cliente directamente. Entonces ya lo tenemos entrenado. Como un setter appointment Claro, que le llaman. exacto, porque nosotros hoy tenemos un flujo constante de más o menos de 50 a 70 leads por día, Por día. de Claro, es mucha para mucho flujo para una sola persona. Entonces con la inteligencia automatizamos mucho y nos ha permitido tener mayores esa ingresos. inteligencia filtra. Sí, claro, Filtra que tenga la necesidad, que le guste esta propiedad y agenda al asesor. Y ya el asesor se hace se encarga. de dar una atención Claro, personalizada. porque lo que hace es que ya el asesor lo encarga de agendar con su calendar y ella tiene que estar acá disponible para atender a cada persona. ¿Cuántos asesores tienes En en ese momento son 5, cinco, en este proyecto. en este no? Sí, sí, no es solo en este proyecto. Ok. Y ya por las empresas somos más o menos como 12 personas. Ok. Sino que yo soy como la cara visible, pero obviamente detrás hay Hay un gente equipo trabajando. grande. Sí. Yo he visto que también trabajas con tu esposa, ¿no? No, ella, ¿No? bueno, sí, lo que pasa es que ella yo la utilizo para hacer contenido en redes. Ella es creadora de contenido, pero de recomendación de restaurantes, Ah, comida, lo que llaman los foodies. ok, ok. Pero ella sí tiene su trabajo por aparte y pues yo lo mío. Lo que pasa es que yo la involucro muchas veces en mis proyectos, es porque como a ella le gusta tanto la parte de creatividad de marketing, ella es muy buena en ese tema.
Entonces tratamos de que los proyectos tengan algo diferenciador. Claro. Por eso mira que te digo, o sea, yo no consumo tanto, pero cuando lo hago, trato es como de que socialicemos dentro el entorno que tenemos. Que sea un equipo creativo dentro Claro, de tu porque es como cada uno tiene una visión diferente y cada uno tiene un algoritmo que le sale diferente, claro. entonces uno entiende qué va funcionando dentro de eso. Ok, Entonces en eso sí nos enfocamos bastante. interesante. Bueno, vamos a hablar de gentrificación. Ok. ¿Qué opinas, Sebas, sobre el cambio que ha tenido Laureles No, en medio de todos estos barrios y en general Medellín? Pero tú qué opinas de la gente que está viviendo en Medellín que le ha tocado como salirse hacia las afueras? bueno, yo pienso que el tema sí está latente. Hay que tener un factor en cuenta es, cuando llegó pandemia, bajó mucho el tema de construcción acá en Medellín. Entonces, hay que hablar de la disponibilidad de viviendas versus la oferta y versus la población que está llegando. Yo pienso que hay que tener en cuenta es dos parámetros. Uno es la cantidad de viviendas disponibles antes de pandemia, después de pandemia, también los constructores cómo estaban enfocados y ahí en el segundo sería también meter la parte de los créditos. O sea, no es lo mismo los créditos que se tenían antes de pandemia, post pandemia, Mm, que las tasas de interés subieron, pusieron más cara toda la vivienda. Y puede ser dos tipos, uno que es por compra, por disponibilidad de compra, el otro por arriendo, porque hay que tener en paralelo pues esa disponibilidad, pero creo que en esta época, los últimos 2, 3 años, los créditos de vivienda bajaron mucho y es porque no estaban esas facilidades de los subsidios. O sea, aunque han bajado las tasas, pues no es lo mismo la financiación para una propiedad de 900 millones a una vivienda BIS de 200, claro. 180 millones. Entonces creo que primero los constructores acá también, viendo esa falta de subsidios, de inyectarle al sector constructor para generar otro tipo de viviendas en otras zonas, periferias, pero también la disponibilidad. Medellín no tiene tanta disponibilidad de tierra para construir. Entonces, como que se juntaron un montón de factores que tienen pues como la ciudad en un revuelo y que los arriendos sí subieron en una época entre 2002, 2003, 2024 y elevaron mucho el valor y creo que ahora está volviendo a incrementar es porque la gente quiere volver. Pero yo creo que la gentrificación no es solo por el extranjero. Acá a Medellín está llegando mucha gente de Bogotá, de Cali, de Barranquilla. Entonces hay que hablar también es como, bueno, ¿y por qué esas personas que estaban viviendo en esas ciudades se están viniendo a vivir a Medellín? Entonces, cuando uno ya habla con clientes, es primero el factor de seguridad. La gente le gusta mucho Medellín por el tema de seguridad. Segundo, el tema de los colegios. La gente cuando viene en familia, el factor principal son los colegios de los niños. Claro. Entonces la gente no se va a mover para otra ciudad si no tiene esa disponibilidad. Y aquí hay colegios muy buenos, bilingües, de todo tipo de colegios. Y las familias buscan es como ese entorno. Entonces llega al punto donde no hay los lotes para construir edificios, no hay la disponibilidad de construir nuevos apartamentos y cuando llegan esos públicos se encuentran con que los valores ya son muy elevados. Apartamentos, por ejemplo, hay apartasuites muy pequeñas que se pueden arrendar entre 2,5 millones a 3,5 millones en el poblado. O sea, que es un precio elevado para algo tan pequeño de Claro. 45, 50 metros. Pero también es, Medellín está de moda en muchas partes. Entonces uno ve gente de República Dominicana ya viniéndose a vivir. Público de Estados Unidos, todo el que uno quiera, porque ya la gente empezó a conocer la ciudad. Entonces ahí hay un, Los chinos, tú me dices. ah, no, asiáticos están llegando demasiado, pero el asiático llegas a pasear, Ah, la asiática griega, pues. el asiático viene a conocer, pero, por ejemplo, mucha gente de Centroamérica, de Costa Rica, tenemos mucho cliente también que vienen, conocen, se enamoran y se quieren quedar viviendo. Entonces, que el problema está latente, que es un tema de gobiernos, creo que en parte porque hay que tener que revisar, por ejemplo, el plan de ordenamiento de Medellín, que ya viene en una época de transformación, porque los planes de ordenamiento se actualizan cada 12 años y el de acá ya cumplió su ciclo, o sea, ya tenemos que actualizarlo, pero también falta mucho desarrollo en zonas donde eran industriales, ya no son en esa vocación, vienen y cambian. Mm, Ciudad del Río era una zona industrial, mira que ya cambió su vocación, pero mira los precios en los que está. O sea, Ciudad del Río tiene precios metro cuadrado hasta de 12, 13 millones de pesos. Y Medellín esta semana pasada pasó los topes de valores en metro cuadrado más altos del país. Entonces, nosotros ya tenemos metros cuadrados hasta de 18, hay unos proyectos comerciales hasta de 22 millones de pesos metro cuadrado, que eso no se veía antes. con Conceptum, Sí, con exacto. Conceptum. Entonces, ahí sí, el tema, ¿qué pienso yo? También la especulación de la gente. La gentrificación se da por la especulación de las mismas personas, de la avaricia, Claro. de hay que hablarlo. O sea, la gente quiere.
tener la mayor cantidad de rentabilidad porque sacan el alquiler de una persona, meten a otro, pero la gente lo está pagando. Entonces, es la avaricia de una parte, pero también es la disponibilidad del recurso de la otra. Y lo que devuelve, digo, no solo es extranjeros, también es gente local, gente nacional que está buscando tener eso. Pero ¿es buena la inversión extranjera o hay que tenerle límite? Ah, depende. Yo creo que sí hay que limitar un poco y también los montos, porque como ellos llegan con unos recursos en moneda, en dólares o en euros, entonces la facilidad es mucho mayor y el poder adquisitivo del colombiano no se puede comparar con ellos, entonces Claro, eso va a afectar bastante. claro, claro. Bueno, gracias por esa introducción a la gentrificación. Está haciendo un sol increíble para disfrutar de Medellín, Está caliente. pero bueno, quiero comentarte algo. Yo estoy viendo un clip en TikTok. No es que sea muy fan de Westcol, pero sí lo admiro mucho, que es un pelado de mi edad. Él estuvo, pues, como mirando propiedades y estaba con Chanti en el stream y le dice a Chanti como que yo quería comprar esta propiedad. Era un rancho tipo mexicano y sale tu Instagram. Y a mí me pareció curioso y yo dije, ¿será que? Porque él dijo que lo había visto, pero que no lo compró. ¿Tú le mostraste ese rancho a Huesco? Sí, con él vimos varias propiedades. Ok, En general acá yo tengo mucho cliente que es pues del medio, la farándula, pero nosotros, cualquier tipo de cliente se atiende igual, o sea, independiente si es Huesco, si es, no sé, el Papa, un futbolista, lo que sea, somos muy como en una línea de respeto. O claro. sea, nunca nos involucramos en temas de polémicas, pero sí, a él le mostramos varias propiedades y hemos tenido relacionamiento con artistas, futbolistas, con muchas personas, actores. Tengo mucho cliente que es Claro. actor también. ¿Y cómo fue la búsqueda de esas propiedades con Huesco? Redes sociales, pues las redes sociales y generar pues como ese flujo y el tráfico a través de las redes sociales permitieron que ellos nos vean. Claro. Entonces, no, ya es un tema de programación de citas, revisar obviamente con los asesores y la programación con los propietarios y ya mirar la necesidad de lo que tenían en ese momento Tú mismo lo atendiste personalmente. para ese tipo de clientes sí me encargo yo. Sí, sí me Ok, encargo yo, porque ahí hay ya un tema de relacionamiento de la imagen. O sea, claro, como lo vieron a uno, buscan es que uno haga esa parte ya de claro. complemento. Pero sí, generalmente cuando es ese tipo de público yo me encargo. Ok, y digamos que en esa primera visita, ¿cómo es él como persona? No, yo creo que es un pelado que ha tenido que trabajar mucho, se le ha sudado. Claro, O sea, yo creo que es, a ver, cada quien tiene su personalidad y su forma de ser. Y es como los cantantes de reggaetón y artistas. Hay gente que vive en su flow, su mundo. Y pues él está en una comunidad que es muy joven, que la ha sabido manejar y pienso que son muy tesos. O sea, el flujo que tienen ellos y manejar una comunidad de ese nivel es muy difícil. claro, Entonces, no, o sea, cada quien es especialista en lo que sabe hacer. claro. Sabe jugar fútbol y le va muy bien es porque es teso en eso. Ok. Y ellos la han sabido aprovechar y la han rompido. O sea, han llegado a un momento donde tener ese tipo de gente que está detrás de ellos es impresionante. Pero ¿por qué él no terminó comprando el rancho y terminó comprando Ah, otra pues propiedad? no, yo creo que son las necesidades de cada quien. Eso sí, ya es como más personal de ellos, pero es como hacerte de cuenta que es cualquier cliente que llega y te pregunta, ah, mire, vamos a ver 4 propiedades, pero no le lleno y quiere seguir viendo. Claro. En este mercado inmobiliario uno no puede pretender que el primero sea el que le va a comprar. Pero ¿cuántas propiedades vieron para llegar a Eh, la ideal? llegamos a ver más o menos por ahí unas 4 o 5. Ah, pero no fue mucho. No, Fue no, una negociación, ¿tú qué crees? ¿Fácil, sí, difícil? sí, ¿Fue fácil? sí, sí, Fue muy ameno todo. muy ameno. Chévere. Mm, me gustó porque, o sea, me parece interesante que hayas llegado como a ese tipo de clientes y futbolistas y demás, y sobre todo Westcol, que es un personaje muy reconocido actualmente Sí. en Medellín. ¿Podemos saber en qué precio compró él el penthouse que compró? Bueno, eso sí me lo reservo por respeto, pues, como con ellos, pero por ahí se viralizaron mucho los videos. La propiedad que él compró es una propiedad casi de 3.800 millones de pesos, Ok. pero ¿En el Poblado fue? sí, en el En poblado. el Poblado. Sí, Es un penthouse, sí, último piso. sí. Ok.
¿Esa la has grabado o no? No la has grabado. Sí, claro, Sí por la eso es grabaste. que llegamos, esa propiedad se viralizó y pues el alcance fue muy grande. Porque él no quería mostrar dónde es. No, no, y Él no nosotros sí, quería, sí. tratamos mucho de evitar eso y ya todos los videos se bajaron y todo. Ah, claro. Sí, Él le pidió el favor que bajara los videos. no, él no me lo pidió. ¿No? No, no, nosotros lo hacemos Por por respeto. respeto, sí, sí, porque en Claro, realidad es lo que te decía, o sea, independiente si es Huescol o no, nosotros tenemos clientes que son, no sé, empresarios muy grandes claro. y uno no puede andar pues como presumiendo y diciendo que va a estar pues de que hice este negocio con tal persona. O sea, tú vendes y borras el video. Sí, claro. Ok, ok, ese es un Sí, dato que... porque es gente que quiere tener privacidad y eso lo piden mucho los clientes. Ok. Em, ¿Cuál ha sido tu cierre más difícil? Que te costó que tuviste, huepucha. Yo creo que la verdad la gente creería que son los negocios grandes de propiedades de 5.000, 4.000 millones, pero ha sido un apartamento de 600 millones de pesos en una de las empresas. Fue una persona de Bogotá que era la propietaria, muy compleja, porque son personas muy psicorrígidas. O sea, Claro. a las personas que son tan psicorrígidas son las que más les pasan cosas en los negocios. Sí, es verdad. Entonces, ay, hermano, eso es un desgaste muy grande porque cuando la gente está encerrada, cree que todo es muy meticuloso. Te voy a dar un ejemplo. Piden no sé, un cheque. Vos sabes que los cheques tienen unos tiempos de cambio, de volverse efectivo. Claro. Y solo el hecho de usted poner una fecha y que tenga el cheque y que no le llegue en la fecha que es, porque el cheque, pues usted tiene que tener en cuenta que hay unos tiempos. Pues la gente se pega a ese tipo de cosas y pueden tener los negocios. A mí me ha tocado mucho problema por eso y pues en realidad sí, sí me ha tenido problemas. Ok. Y está mezclando con los dos cerrados. Sí, un poquito, ¿no? ¿Cierto que sí? Pero un poquito. Y un error que te haya marcado, Sebas. Un error que me haya marcado, no darle la información correcta entre comprador y vendedor, pensando que uno la puede utilizar para de pronto manejarlo un poquito y decir, voy a tratar de mediar. Yo creo que uno tiene que ser muy inteligente en si hay situaciones que apliquen, que uno tenga que decir tal cuáles son las cosas, así como hay que hacerlo, no guardarse nada. Ok. Bueno, vamos a entrar a una sesión que yo tengo que creé, que es la primera persona que lo va a hacer, De una, que se llama Preguntas Express Inmobiliarias. de una. Entonces, estas preguntas, espérame, ya, que el sol no me deja ver. Entonces, ¿casa o apartamento? Casa, ¿Comprar o rentar? rentar, ¿Ciudad o campo? campo, ¿Poblado o llano grande? llano grande, ¿Penthouse o casa campestre? Pero pues creo casa, que ya lo dijiste. Casa campestre. ¿Tour sin guión o video planeado? tour sin guión, ¿Cliente extranjero o local? local. ¿Negociación dura o cierre express? Yo creo que cierre express, ¿Arquitectura moderna o clásica paisa? no moderna. ¿Venta más rápido que has hecho? Eh, 12 horas, 12 horas. ¿De qué valor? más o menos de 1.200 millones un apartamento. 12 horas, ok. ¿Casa más cara que has vendido? 16.000 millones de pesos. 16.000 millones de pesos. Wow. ¿Cliente más famoso que has atendido? Famoso. Jugadores de fútbol. Pues muchos de la selección. De la selección Colombia. Sí. ¿Puedes dar un nombre? Por ejemplo, Javier Durán. eh, ¿Ardurán? sí. Y le vendiste. No, No la vendiste, pero la atendiste. sí. Muchos jugadores. Ok. Peor excusa que te han dado para no comprar. A mi esposa no le gustó. Eh, Zona de Medellín que va a explotar en los próximos 5 años. Laureles, la zona cerca al centro de Medellín, lo que es cerca de la Avenida Oriental, Buenos Aires, todo ese sector del tranvía, creo que puede tener muy buen flujo por lo que se está haciendo en inversión. Y Laureles todavía tiene disponibilidad de casas para construir. Ok. Una palabra que define ser realtor en Medellín. Rebuscársela todos los días. Y uno que jamás recomendarías. Una palabra, Sí, una que jamás recomendarías. la ambición. Ok. Ser ambicioso en muchas cosas y tener respeto por los clientes. Y el mejor consejo que le darías a un agente inmobiliario. No pensar que un negocio es solamente cobrar una comisión.
la comisión es algo chiquitico dentro de lo que uno puede hacer realmente en un negocio con muchas personas. Yo aprendí eso entendiendo que cuando uno tiene clientes empresarios, ellos van por muchas más cosas. Entonces, no crean que la comisión es como lo que lo va a hacer a uno millonario. No, es hacer buenos negocios y tener una buena atención, que un cliente te recomiende con más clientes. Y eso se vuelve una bola, una cadena y termines haciendo muchos más proyectos. Ok. Bueno, ya para culminar este podcast, que ha sido un poquito soleado, Uy, sí. un poquito sudado, lo Ah, acabaste. hoy sí la sudé. ¿Cómo ves a Medellín en 5 años y cómo Sebas va a involucrarse en ese cambio de estos 5 años? Yo creo que Medellín va a tener un crecimiento mucho hacia el tema de entretenimiento, eventos. Pues mira, este año solamente en esta zona de Laureles el incremento va por los conciertos. El otro año vienen festivales muy grandes a nivel mundial de electrónica como el EDC, Afterlife. Afterlife ha venido ya varias veces, Sí. viene uno que es la competencia del Tomorrowland. Ok. Entonces, las empresas de aquí se están vos vas a cualquier lado acá en Medellín y encontrás un coworking, encontrás una cafetería donde puedes ponerte a trabajar. Sí. Entonces, ese tipo de flujo de entretenimiento más los servicios es mucho también para nómadas digitales. Ok. Hay un turismo que es el de rumba, que es el que le gusta Provenza, viene, rumbea, pasa muy Sí. rico, muy bueno, pero no es el más grande. Sí. Hay otro público que dice, uy, qué sol tan rico, qué clima tan bueno, Ah, qué seguridad la que hay, venga, yo voy y trato de vivir unos 3, 4 meses. Entonces yo pienso que adaptarse es, primero, que las constructoras no se enfoquen solamente en proyectos hoteleros. Pienso que si el otro gobierno que llegue a Colombia incentiva más el tema de subsidios, el tema de vivienda, eso va a beneficiar a todo Colombia, ¿cierto? No solo Medellín, porque en realidad nosotros sí necesitamos más desarrollo. O sea, es que decir que las constructoras son malas o hay que frenar la construcción, no, porque es que la vivienda siempre va a seguir creciendo. O sea, las personas tienen un ciclo. Y te voy a dar, por ejemplo, nosotros vendemos mucho es porque o las parejas se divorcian o porque las familias crecen, los hijos se van y necesitan cambiar a otro tipo de viviendas. Pero cuando la gente va a tratar de mirar otro tipo de vivienda, ya no hay esa disponibilidad. Y los jóvenes estudian, trabajan, se vuelven empresarios y tienen poder adquisitivo. ¿Cómo no va a haber más necesidad de viviendas claro. si la población está incrementando? Entonces no nos podemos quedar atrás. Y pues Medellín se va a posicionar mucho es desde el nombre mucho internacional porque nos van a ver como un Tailandia, como un Miami, pues, o sea, la comparación es muy difícil con Miami, pero mucha gente de Miami se viene a vivir acá, Claro. porque ven las mismas condiciones. Con $10.000 vives como un rey acá en Medellín. Claro. Entonces ese Total. tipo de público lo entiende y está llegando mucho. Ok. Y bueno, no sé, algo que le quieras decir a los agentes, aunque ya le dijiste, pero ese último consejo, Yo creo que, a ver, el tema en Colombia ha sido muy complejo, es porque el colegaje inmobiliario es muy difícil. El tema desleal, el robo de comisiones, que le quité el cliente, que no me quedé con él. Yo normalmente no hago tanto colegaje, es porque me enfoco es como en mis proyectos y en hacer más lo personal. y Pero hacerlo bien, sí, porque en es que hacerlo bien. qué pena interrumpirte, al poner un colega, a veces ese colega lo puede dejar mal a uno. Sí, no, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado. Entonces uno por hacer bonito y quedar bien termina volviéndose un problema. Entonces, en realidad yo que pienso es que sí se debería crear una comunidad mucho más acercada de conocimiento. Mira, por ejemplo, en una época acá en Medellín llegaron muchos extranjeros a estafar y entre varios realtors nos reunimos, hablamos, dijimos, va, pilas con esta persona está estafando y eso también ayuda a blindar porque no permitimos que lleguen a tumbarte o a estafar a otros clientes. Entonces, por ejemplo, gente que se hacía pasar con constructores millonarios que eran de otros países, Claro. venían a tumbar acá en negocios. Entonces, hacer, por ejemplo, esa comunidad inicialmente ayudó. Yo creo que el respeto también va desde cómo nos ayudamos entre todos y no mantener ese ego. O sea, el ego de, es que yo tengo lo mejor, yo estoy por acá arriba, yo tengo los mejores negocios. Y pues al final todo es superficial. Pues yo sí digo una cosa y Medellín funciona mucho desde lo superficial porque entre más aparentemos, mejor vamos a creer que estamos. Entonces, el tema de los egos se vuelve más como de esa parte superficial, quién tiene, quién no tiene. Pero yo creo que armar una comunidad muy de la comunicación va a permitir hacer muchas cosas. Yo he trabajado con muchos colegas y pues uno el entendimiento va desde que todo el mundo le vaya bien. Porque cuando uno entiende los modelos de otros países, por ejemplo Estados Unidos, el respeto es importantísimo dentro de una negociación. Claro. Y el respeto es desde yo respeto a tu cliente, yo respeto tu negocio, yo te ayudo. Y pues en realidad creo que eso es lo que falta. No solo en Medellín, en Colombia.
porque no tenemos como una red bien estructurada. Algo formal. A ver, las lonjas están pues creadas y para agremiar a todo mundo, pero en realidad las lonjas no venden por redes sociales como lo hacemos todos los que Sí, estamos en este exacto. podcast. Entonces, volvemos a lo mismo. La idea de la era digital es que eso es otro portafolio. Hay plataformas muy buenas, Finca Raíz, Metro Cuadrado, pero pues si uno se queda vendiendo solo por ahí, no va a vender lo que Sí, uno vende en otro tipo de cosas. Entonces, creo que sí, falta es como ese acercamiento entre toda la comunidad de bienes raíces, que si se logra hacer y pues la gente empieza a entender de que se puede respetar todos los colegas en lo que se pueden negociar, creo que se haría cosas muy interesantes. súper. Bueno, no va a culminar porque todas las estafas, yo quisiera tocar ese tema y ya acabamos. Esto de ¿Alguna estafa en la que hayas caído, caíste o estuviste a punto de caer? Bueno, no, en temas de estafas, acá en Colombia, yo no sé si se acuerdan lo del aguacate, eso lo promocionamos mucho, lo de la ganadería también me lo ofrecieron desde Bogotá, pero el tema piramidal acá, pues nunca para, y más el tema cuando pasó lo de las cripto, se dio mucho. Ese tema es muy complejo porque en proyectos donde uno trata de hacer inversiones como este, la gente desconfía. Entonces, ahí es donde se viene la necesidad de uno dar respaldo, de dar como ese acompañamiento a la gente y el nombre. Sí, eso es lo más importante. Para mí el nombre es lo más fundamental dentro de ese tipo de negocios. Y pues, por ejemplo, en una época había una aplicación que se llamaba eFiber. Eso era como, se puso aquí muy de moda. ¿Fiverr eFiber. y Fiverr? Mucho amigo mío perdió mucha plata. Yo retiré antes de tiempo porque eso era uno invirtiendo y haciendo promociones como por plataformas de Amazon y todo eso. Pero eso se ve mucho, eso se ve mucho. Y en temas inmobiliarios sí me trato de blindar, es mucho en proyectos, más que todo con las fiducias, porque las constructoras también están cayendo mucho después de pandemia, entonces eso afectó mucho ese flujo también. Ah, entonces tema de fiducia, ok. Ok, ok. Sí, entonces en temas de fiducia, sí protegemos mucho como las inversiones ya con proyectos que tengan fiducia. Hemos hecho algunos donde no tenían fiducias, hemos quedado con algunas experiencias que hay que corregir, pero yo creo que en este mundo es adaptarse. O sea, a veces cuando uno quiere mayores ganancias, los riesgos de pronto son un poco más altos, Claro, pero toca saberlos manejar. listo. Entonces invitar a las personas también a que sigan a Sebas. Claro. Lo chévere es que estás creando Rowing House, que es más interesante porque podemos invertir desde pequeños montos. Sí, desde 650.000 pesos se puede comprar participaciones. Eso es lo que se hace es crear una empresa donde adquieres un contrato de cesión de acciones. Ujú. Nosotros nos encargamos de administrar el proyecto. Ya llevamos, este es el tercer proyecto, vamos para el cuarto. Y pues no, es crear comunidad. Al final lo que estamos buscando es crear comunidad de De, inversión. tanto de inversionistas, agentes, Sí, también. propietarios. Sí, exactamente. ¿Cuánto, digamos que esos 650 cuánto genera de rentabilidad al año? Bueno, nosotros tenemos calculado por rentas cortas, eso es un proyecto de 11 habitaciones, tiene unos espacios de coworking, zonas de trabajo y áreas húmedas, tiene 3 jacuzzis y la rentabilidad neta es del 10% efectivo anual por hospedaje. Ok, Ya el tema de valorización plusvalía va del 5 al 7% anual, ok. que es como el promedio que Ya tiene. ganan el 15 más de eso. Pero hay que tener en cuenta que uno es por renta de hospedaje y el otro es por valorización. Pero yo los puedo sumar, pero el de valorización lo tengo es cuando vendo el activo Claro. que no es intangible, porque no estaría en el momento, entonces hay que tenerlo muy Y presente. si yo compro, puedo vender. Sí, después de la operación, un año se puede vender la participación. Claro, eso es muy interesante para que sigan eso porque es una forma de Sí, invertir claro, a pequeños. y un modelo de negocio diferente. Sí, es muy, muy bueno. Entonces, nada, Sebas, muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias y espero que les vaya muy bien con los otros compañeros. Que no haga tanto sol. Chao.